el libro de Josué, en el capítulo 12, lo vamos a leer todo de manera alternada. La palabra de Dios dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Serón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que estaba a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar Salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en el Lehi. Y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Heder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megido, otro. El rey de Cedes, otro. El rey de Jotán, el Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Amén. Asimismo, puestos de pie, vamos a entonar la alabanza, Libro Santo por Dios inspirado, número 44. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Plutarco Arellano. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas de pecado, ignorancia y temor. Tú nos
Vamos a recibir la palabra de nuestro Señor con el mensaje, la posesión de toda la tierra que nuestro Dios tiene preparada para su pueblo el día de hoy, en labios de nuestro hermano Alejandro Reyes Campos, estudiante de teología. Vamos a abrir la escritura, hermanos. En el quinto libro de Moisés, que es Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer alternadamente. Deuteronomio 8, capítulo 1, versículos de 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides y higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Vamos a orar, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre, porque tus obras son maravillosas, pero más, Señor, por la obra que has hecho en nuestros corazones, la obra de redención, de perdón, de santificación y justificación delante de ti. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque por medio de Él podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, para buscar, Señor, socorro en los momentos de angustia, de adversidad, pero también, Señor, para reconocer lo bueno que ha sido para con nosotros en toda esta semana. Gracias por ello, Señor, pero también te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y la palabra que tienes para tu pueblo, que ha de hablar este siervo delante de ti, que sea la de edificación, de exhortación y de bendición. Dispón nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en todo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La lectura que acabamos de hacer, el capítulo 12 de Josué, puede ser un poco tediosa, pues consiste en dos listas de nombres de reyes y pueblos que fueron vencidos por Moisés y por Josué. Cuando uno se encuentra con pasajes como este, de los cuales tenemos más en los dos libros de las Crónicas, por ejemplo, uno se pregunta qué sermón puede seguir de ellos o salir de ellos. Pero sin duda que Dios no inspiró estos pasajes solo para llenar algunas páginas solamente. Uno de los propósitos de Dios de estos pasajes es afirmar la historicidad de los acontecimientos narrados en la Escritura. Al paso de los años, muchos hallazgos arqueológicos han confirmado que lo que la Escritura dice acerca de los pueblos que Dios castigó por medio de Israel son verdaderos. Algo que muchos dudaron
Tal es el caso de Jericó, por ejemplo, confirmando que con esto la veracidad del testimonio bíblico. Aunque como sabemos, el testimonio final de la Escritura, que es la palabra de Dios, y es enviada por medio y fortalecida por medio del Espíritu Santo. Otro propósito es manifestar que Jehová es Dios y un Dios fiel. Muchos años pasaron desde que Dios prometió a Abraham que le daría esa tierra a él y a su descendencia. A medida que pasaron los años y no tenía cumplimiento los receptores de esa promesa, dudaron de que Dios haría lo que había dicho. El mismo Abraham expresó sus dudas cuando ya era un anciano y no tenía descendencia. Sin embargo, en los tiempos que solo están en la potestad de Dios, su promesa se cumplió. Dios entregó a todos esos pueblos que se enumeran en el pasaje leído en manos de Israel para que los destruyeran, y les dio a su pueblo toda aquella tierra para que la habitaran. Debemos de leer este capítulo 12 de Josué con las palabras finales del capítulo 11, versículo 23, que dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Muchos fueron los años que Israel estuvo en guerra. Los varones de guerra de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés acompañaron todo este tiempo a sus hermanos hasta asegurarse que todos tuvieran un territorio donde habitar. Ahora que ese objetivo se ha alcanzado, pueden regresar con sus familias, al igual que los varones de las demás tribus, porque ahora de comenzar una nueva etapa, la del desarrollo de una vida que tenga en el centro a Dios y a su palabra, una cultura distintivamente de obediencia a la ley del pacto. Tomamos posesión de la tierra para cumplir nuestra vocación cristiana, y esta es la proposición de esta tarde. Muchos cristianos actualmente y en el pasado también han perdido de vista el contexto correcto para el ejercicio de su vocación, sin darse cuenta que su pensamiento ha sido influenciado por una cosmovisión que no está forjada por la palabra de Dios. Han aceptado críticamente que toda la realidad se divide en dos reinos. Uno es el reino de Dios, también conocida como esfera de la gracia, donde tienen lugar los ejercicios de la fe y todos nuestros deberes con Dios. El otro es el reino de la naturaleza, donde ocurren todas las cosas de este mundo como independientes de la relación con Dios y dirigidos no por la fe, sino por la razón. A este sector de nuestra vida le llamamos vida secular. Ahora bien, la esperanza última del cristiano se mantiene ahora como una esperanza más allá de esta realidad en el cielo. Soñamos con pasar la eternidad en el cielo, lejos de esta realidad terrena. El efecto que ha tenido esta manera de pensar ha sido en la reducción tremenda de nuestra vocación cultural. Procuramos, sí, llevar una vida moralmente correcta, pero no nos involucramos activamente en el desarrollo de una cultura en la cual Dios sea reconocido como Señor. Es así que esto nos lleva al primer tema, la tierra como contexto para ejercicio de nuestra vocación cristiana. Para hablar de la vocación del cristiano y por lo tanto de la iglesia, no podemos ir a otro lugar que al mismo principio de la historia bíblica que narra también el inicio de nuestra realidad creada. De manera particular, la existencia del ser humano y el propósito de la misma, así como la obra de redención de la humanidad y el propósito de la misma. El hombre fue creado expresamente para ocupar el lugar central de la creación. Lo dice el Salmo 8. Creado a imagen y semejanza de Dios, le fue encomendado la tarea del desarrollo y cuidado de la creación. El texto bíblico dice que Dios lo puso en el huerto del Edén con ese fin.
previo a esta colocación y al mandato expreso, Dios estuvo llevando a cabo sus actos creadores con el propósito de tener listo un hogar para la nueva cumbre de su creación, el ser humano con quien hizo pacto colocándolo como administrador de sus bienes, siendo el vínculo entre la ley de Dios, entre ambos la ley de Dios, porque Dios le dio la ley para ser guía para la vida. Cuando el predicador escribe al final del libro de Eclesiastés, después de dirigirse a los jóvenes sobre cuál ha sido el propósito de todo su discurso, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y añade: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Dios juzgará todas nuestras obras a la luz del propósito para el cual nos creó, es decir, nuestra vida, para ver si actuamos en concordancia con el propósito de nuestra creación. Cuando el hombre pecó, significó que no aceptaba el lugar que le había sido asignado y declarado Señor se declaraba Señor de su propia existencia. Las consecuencias de esta rebeldía alcanzaron a toda la creación. Como el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. La desobediencia del hombre traería distorsión a todo lo que éste hiciera, porque la perversión de la relación del hombre para con Dios traía también distorsión para relaciones con su prójimo y para su relación con el mundo. La idolatría, que aparece en lugar de la adoración al único y verdadero Dios, hace también que aparezcan las injusticias de todo tipo. Los adulterios, las fornicaciones, las defraudaciones, la explotación del hombre por el hombre, la pobreza, el mal uso de los recursos de la creación, etc. El pecado produce una cultura llena de impiedad, como la que caracteriza a los pueblos cananeos, de quien ya hemos dicho que el juicio de Dios sobre todos ellos fue un juicio justo, precisamente porque Dios no permite que se rían de él. Al caso, encontramos las palabras del salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Más fácil desligarse del Señor. Y cualquiera que se desliga del Señor tiende a sufrir y a padecer. Y esto nos lleva al segundo punto: el propósito del llamado de Israel. Dios no permitió que su creación sucumbiera ante el pecado. Inmediatamente que el hombre pecó, Dios se hizo presente en el huerto del Edén para anunciar su plan de redención, prometiendo un Salvador. A medida que avanzaba la historia, esta obra de redención se hace palpable. Después del diluvio, Dios llama a un hombre, a Abraham, con quien inicia la conformación de un pueblo a quien más adelante va a cumplir la promesa de entregar la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos, al llamar a Israel como su pueblo y plantarlo en la tierra de Canaán? Esto nos lo dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dios se dirige a Israel para enseñarle que entra a la tierra prometida para habitarla, de tener presente su palabra, mandamientos, estatutos y decretos, como principio normativo para su vida, e implementarla en la praxis cotidiana. De esta manera daría expresión a su amor por Dios con todo su ser. Desde hace mucho tiempo, antes de que Israel pisara la tierra prometida, desde el principio mismo de haber llamado a Abraham, Dios ya había trazado un objetivo hacia el que estaba dirigiendo todas las cosas.
Todos los acontecimientos de la historia de la redención están enfocados en la liberación del ser humano y de toda la creación de la corrupción del pecado y restaurarlos. Es decir, volverlos a sus propósitos originales. ¿Cuál ha sido el resultado de la caída? Originalmente creó al hombre y lo estableció en tres relaciones fundamentales. Primero, el hombre en relación con Dios. Segundo, el hombre en relación con sus semejantes. Y tercero, el hombre en relación con el resto de la creación. En el estado de integridad en que el hombre fue creado y con la respuesta obediente a la palabra de Dios para la vida, ante estas tres relaciones disfrutaban de Shalom. Pero esto se perdió a causa del pecado y se permitió el orden establecido por Dios. En la primera relación, el pecado echa a perder la adecuada relación entre el hombre y su Hacedor y Salvador, dando origen a la idolatría que ofende grandemente a Dios porque lo despoja de su gloria y honor. Da gloria a la criatura en lugar del Creador. El pecado pervierte también la segunda relación, dando lugar al sexismo y al racismo, por ejemplo, despreciando así a otros seres humanos hechos a la imagen de Dios y cometiendo contra ellos todo tipo de injusticias. El pecado también distorsiona la tercera relación, la del hombre con respecto a la creación. Aquí el hombre que debía cultivar y cuidar el jardín donde fue puesto, él explota egoístamente los recursos de la creación y destruye y contamina todo a su paso. El pecado es una violación de nuestro fin y propósito como seres humanos, el cual era construir el Shalom y de este modo glorificar y gozar de Dios para siempre. El ejecutar Dios su juicio sobre las naciones cananeas está liberando a la tierra y al hombre de la terrible corrupción que el pecado ha traído sobre la vida e introduce a su pueblo, que es un pueblo reconciliado con él y dirigido por la palabra, para que traiga nuevamente el Shalom y así restaurándolo en toda su vida. ¿Cuál es nuestro llamamiento? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual nos llamó? ¿O por qué estamos aquí? Dios nos ha reconciliado, también para que traigamos como pueblo renovado restauración a la creación de Dios, que convulsiona sufriendo los estragos del pecado. Pablo escribe a la iglesia de Roma, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es nuestro propósito. Ese es el plan eterno de Dios. Y como dice la Escritura, y decimos en la confesión de pecados, porque nos dio ese privilegio de poder arrepentirnos de nuestros pecados y reconocerle como Señor y Salvador. Por eso nos llamó, porque a Él le agradó de esa manera hacerlo. No hicimos nada verdaderamente por ser hijos de Dios. Dice que se acercó a Adán. Hay veces que nos cuesta trabajo hasta orar y acercarnos a Dios. Habrá varias circunstancias o situaciones difíciles, pero creo que ese es el momento adecuado para acercarse a Dios. Saber que nos acercamos en el nombre de Jesucristo, en el cual tenemos esa gran bendición de poder hacerlo directamente. No necesitamos otro intermediario, no necesitamos otras obras, solamente creer por fe. Y eso nos lleva al tercer punto, un estilo de vida atrayente.
Les voy a pedir que busquemos Deuteronomio 4. Es importante esto para nosotros, que todo es importante, la escritura es importante. Y vamos a leer 3 versículos. Deuteronomio 4:1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios vuestro, que el Dios de vuestros padres os da. Dice el versículo 6: Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es el versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Después de la salida de Egipto, el objetivo era llegar a Sinaí, donde fue establecido el pacto de Dios con Israel como nación santa. Dios dijo al pueblo que en aquel lugar, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, 4 y 5. El vínculo que está puesto entre Dios e Israel es la ley, y en ella Dios revela su voluntad, e Israel es llamado a responder en obediencia. A partir de aquella reunión, Dios va a insistir una y otra vez en que Israel tiene que guardar la ley, cuidándose de que haga por el principio lo correcto, que no sea una mera observancia externa. Una vez que se ha repetido la ley, para que le tengan presente los que van a entrar a Canaán, Moisés reitera a Israel: llamarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. También hemos visto cómo al principio del libro de Josué le es insistido que se mantenga fiel a la ley del pacto, a la ley del pacto, porque la debe tener presente y no apartarse de ella en ningún momento. El llamado a la observancia de la ley es acompañado de una promesa: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es así, hermanos, porque Dios tiene una misión para Israel, como para nosotros también. El hermano Michael Goen, en su libro La luz a las naciones, escribe lo siguiente respecto a la tarea misional de Israel. Israel tomaría su lugar en la misión de Dios, principalmente siendo lo que Él le había llamado a ser, puesto que la misión no se trata primero de ir, tampoco se trata en primera instancia de hacer nada. La misión consiste en ser. Se trata de ser un pueblo distinto, una comunidad contracultural entre las naciones. Ser un pueblo santo es el llamado de Israel y lo que lo define, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La santidad de la cual habla la Escritura en este y en otros muchos pasajes, no a una vida de meditación en un lugar de retiro, alejados de las diversas tareas culturales que ocupan a las personas. Esa es una visión escolástica de la vida que imposibilita el cumplimiento de nuestra visión. La santidad, como Dios la define, es la ocupación de las diversas actividades que componen la vida de la humanidad, pero siempre en sujeción obediente a la ley de Dios, porque
la ley de Dios está precisamente orientada a proporcionar una vida llena de shalom en la vida personal, la vida matrimonial, laboral, política, lógica, comercial, económica, profesional, etc. Este es el significado de las conocidas palabras del salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El resultado sería un estilo de vida que glorificara a Dios y que fuera atrayente para todos los pueblos. Israel debía ser una nación que diera testimonio de una vida redimida. Esa es nuestra misión. De la vida redimida. Una vida mejor. Perfecta no, pero sí mejor. Que tiene sentido, que tiene un fin. Los capítulos 14 en adelante del libro de Deuteronomio tienen una serie de leyes sobre diferentes aspectos, pero todos plantean un estilo de vida diametralmente opuesto al estilo de vida que manifestaban los pueblos cananeos. Inicia con una serie de leyes sobre los alimentos, la ley del diezmo como recordatorio permanente de que la tierra es de Jehová y nosotros somos bendecidos por el fruto de ella, leyes sobre el préstamo, la caducidad de las deudas para que no hubiera en Israel gente que mendigara, también el cuidado de los pobres y la no explotación del prójimo, el trato de los siervos o esclavos, etc. En todos estos aspectos, Israel expresaría su pertenencia a Jehová y por lo tanto una vida santa. Israel tendría un estilo de vida diametralmente opuesta a aquella de los pueblos que los circuncidaban. Por el fundamento para ellos, la ley de Jehová. La tarea misional de la iglesia es aquella misma de Israel. El Señor Jesucristo quería decir eso con sus bien conocidas palabras: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nuestra pertenencia al Señor define nuestro ser y nuestra misión, pero es lamentable que lo olvidemos con tanta frecuencia y facilidad, y lejos de ser una comunidad contracultural en medio de la sociedad que vivimos, parece que muchas veces nos empeñamos a adoptar la cultura de los que desarrollan una cultura que habla de su rebeldía a Dios y a su palabra. Quiero concluir citando, hermanos, otra parte del hermano Güell, que parece muy pertinente sobre el tema de este día. Para ser un pueblo distinguible y desplegar un estilo de vida atrayente que glorificara a Dios ante las naciones circundantes, Israel necesitaba mirar en tres direcciones al mismo tiempo. Hacia atrás, en dirección a la creación, para encarnar el destino y la intención originales de Dios para la vida. Hacia adelante, a la espera de la consumación, para llevar en sí mismos la promesa de Dios acerca del objetivo de la historia universal, a saber, una humanidad restaurada, habitando una nueva tierra, y hacia afuera, con la mirada puesta en las naciones, para confrontar su idolatría, puesto que Israel había sido escogido para bendecirlas. El propósito de todo esto era bendecir al mundo para que las naciones alabaran y conocieran al Dios vivo y verdadero. ¿Qué estamos haciendo nosotros respecto a la misión que se nos ha encomendado? Que en medio de los tiempos que vivimos, con todo lo que vemos, con todo lo que a veces nos da terror, miedo, que la luz del Evangelio de nuestro Señor brille en su pueblo, ese pueblo que Dios llamó y escogió, que vean en nosotros el estilo de vida de un pueblo que trae shalom a una tierra que gime,
y atraiga a los que aún están lejos de la verdad. Ese es el plan eterno de Dios. Ese es el propósito de Dios para su pueblo, su iglesia. Para eso nos llamó el Señor. Yo creo que siempre aquí se repite, se podría decir lo mismo, pero es que es bien fácil que se nos olvide. Nos dejamos llevar bien rápido. Como dicen, dejamos que a veces nos endulcen el oído. Pero si vemos todo lo que está aconteciendo, yo creo que sí tenemos que obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque no nada más somos nosotros, están nuestros hijos también, los cuales tenemos que guiarlos, instruirlos, que definan verdaderamente que son hijos de Dios. Aunque de ello también dependa que los echen de la escuela o que no los quieran en los trabajos. ¿Quién es Dios? ¿Nuestro Dios? ¿Que Jehová no es el Todopoderoso? ¿Que nos sustentará? ¿No proveerá? Si derribó la muralla de Jericó, que era inexpugnable, ¿qué no puede hacer? Para eso nos llamó Dios. Aunque pasemos la prueba en medio de sufrimientos y dolor, pero Él está con nosotros. ¿No dijo? Voy delante de vosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esa seguridad que nos das de confiar en tus promesas, de guardar tus mandamientos y estatutos, porque aunque no lo veamos, Señor, o no te veamos, hay veces que nos has librado de cosas sin darnos cuenta. Y te hemos pedido oración por ciertas cosas y las has respondido, Señor, y a veces reaccionamos tarde, pero siempre lo haces en tu tiempo y en su momento. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, y porque, como dice la Escritura, tú nos guardarás debajo de tus alas, pero también guardarás nuestro depósito. Gracias por la esperanza en tu palabra y te pedimos que nos ayudes a vivir como tú quieres. Ayúdanos por tu buena voluntad a caminar bajo tus principios, estatutos y decretos. Gracias por todo. En Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje que Él tuvo para nosotros, y Dios quiera que nos dé la fe y la voluntad de obedecer su palabra. Vamos a entonar como respuesta la alabanza El mundo es de mi Dios, número 224, puestos de pie. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, himno número 224 por Franklin Shepard y letra por Juan Pablo Simón.